Esta es la GoPro Hero 4K, la cámara más pequeña de la marca que pesa apenas 86 gramos y puede grabar en 4K. Por algún motivo, los pocos reviews que se encuentran en YouTube sobre esta cámara hablan maravillas de ella. Sin embargo, en casi todos los videos que he hecho hablando de esta GoPro, siempre he visto esta clase de comentarios. ¿Quién tiene la razón aquí? Veámoslo. GoPro lanzó en septiembre de 2024 la GoPro Hero 13 y esta pequeña cámara que todo el mundo pensó que era una versión mini de la 13, al igual que ya había hecho la marca hace algunos años con la 11. Inicialmente parecía que los clamores y los problemas que hubo con la 11 mini, que era la falta de una pantalla, había sido solucionado por GoPro, además del tema del peso y del tamaño. Pero realmente no fue así. La Hero 4K o Hero 2024, realmente como prefieras llamarlo, no tiene absolutamente nada que ver con la Hero 13, excepto que fue lanzado en el mismo evento y al mismo tiempo. Esto lo podemos ver desde los aspectos técnicos de la cámara. GoPro creo que debió haber pensado esta Hero 4K como una cámara que puede ser la puerta de entrada a usuarios principiantes para el tema de las cámaras de acción. No solamente por algunas funciones específicas, sino también por un precio un poco más reducido que la cámara principal flagship que tiene, que es la Hero 13. Esta cámara es realmente pequeña y liviana, y en un mercado de cámaras de acción que prácticamente todas se han estandarizado en cuanto a sus dimensiones, pesos y formas, creo que esto hace que sea un factor a destacar. En la parte superior encontramos el botón de captura o de iniciar grabación. En un costado tendremos una pequeña compuerta que podemos abrir para colocar la micro SD y también el puerto USB-C de carga. En el otro costado tendremos un botón para cambiar entre los modos de forma más rápida y no mucho más. Con solo la descripción física de la cámara ya se empiezan a ver algunos pequeños detalles, pero tranquilo que volveré a ellos un poco más adelante. Por ahora veamos lo más importante en una cámara: ¿qué tal graba? La GoPro Hero 4K, tal y como lo indica su nombre, tiene una resolución máxima de grabación de 4K a 30 FPS. Ya sé que muchos quisieran que tuviera 5K como en su momento lo tuvo la 11 mini, o que pudiera grabar al menos 4K a 60 FPS. Pero como lo mencioné antes, GoPro debió ver esta cámara como una puerta de entrada para muchos creadores o gente que es muy novata en este tema. Entonces un 4K a 30 FPS es más que suficiente para el uso que le van a dar. Para esta cámara GoPro puso un sensor 2.3, que es bastante distinto al de la Hero 13 y que además de la resolución máxima que ya hablamos, también puede grabar 2.7K a 60 FPS y 1080 a 30 FPS. Aquí hay un pero, ya que ese 2.7K a 60 FPS solamente es para las tomas de slow motion y no hay más resoluciones de slow motion y no se puede utilizar para el modo de grabación normal. Y el 1080 no sé si llamarlo un modo realmente dentro de la cámara, ya que esto solamente es la función de ahorro de energía que tiene la cámara, entonces reduce la calidad de la grabación cuando tienes poca batería. Y sí, tal como te lo acabo de contar, esos son todos los modos que trae esta cámara. Está bien, tiene muy pocos modos para el usuario, pero ¿qué tan buenos son? La verdad es que la Hero 4K en una situación favorable de buena luz, en exteriores, sin muchos cambios de sol a sombra y demás, funciona de una forma bastante decente. Claramente no está a la altura de su hermana mayor o de otras cámaras de la competencia, pero se defiende. Ahora, sin exigirla al máximo en unas condiciones un poco más cambiantes, ya empezamos a notar algunas cosas. Caminando por la calle, grabándonos a nosotros mismos como si estuviéramos haciendo un vlog, empezamos a ver cómo sufre realmente entre los cambios de luz a sombra, pasando por debajo de los árboles o si se oculta el sol de repente por una nube, y empieza a sufrir. En los contraluz ni hablar. Casi siempre se pierde toda la imagen y se ven simplemente bultos muy pixelados de sombras, y no hablemos ni siquiera de los cielos, que en casi todos los modos resultan estallados. En cuanto a la estabilización, no tengo nada que quejarme de esta GoPro Hero 4K, ya que utiliza el Hyper Smooth
de GoPro, que también tiene su hermana mayor y que realmente funciona de forma maravillosa. En cuanto a la fotografía pasa algo muy similar que con el video. Cielos estallados, una cámara que sufre con cambios de iluminación, con las sombras y también tiene muy poca definición realmente. Estoy casi seguro que el teléfono que tienes en tu bolsillo toma mejores fotografías que esta GoPro Hero 4K. De cualquier manera, las cámaras de acción nunca han destacado por su fotografía y también tiene un problema aún mayor que todo lo que ya te mencioné para el tema de las fotos, ya que solamente tiene el lente súper amplio la cámara y que no podemos modificarlo, tendemos a sufrir con una deformación que para el ojo humano es rara. Esto se nota especialmente en los árboles, en las calles o cualquier cosa que tenga una línea recta como un edificio que hace que simplemente se vea feo. Digamos que este ángulo amplio funciona un poco mejor para el video, por lo menos es más permisivo nuestro ojo con él, porque da una sensación mayor de inmersión y de poder tener más información alrededor de un sujeto o de una acción como se supone que está diseñada esta cámara. Regresando a la GoPro Hero 4K, creo que lo mejor que tiene esta cámara es sin lugar a dudas su peso y su tamaño. Ha sido una apuesta muy buena de GoPro por reducir las dimensiones del producto y pensarlo para gente que lo utiliza principalmente, creo que en cascos tanto de motociclismo como de mountain bike, porque el peso es bastante importante. Bien por GoPro que quiere volver a eso y ha tratado por lo menos de escuchar la crítica más repetida con la Mini 11, que era el peso es el mismo que la Hero 11 y realmente no tiene una pantalla. Al menos acá le ha puesto una pantalla. La estabilización es muy buena ya que se hace con el Hyper Smooth que tiene GoPro también en su hermana mayor. Y este funciona de manera impecable, aunque el único pero que le diría por ahí es que recorta un poco la imagen. Ahora, defender esta cámara y recomendarla para mí al menos es muy complicado. Llevo ya varios meses utilizándola y creo que el rango dinámico es desastroso. Y en una cámara de acción me parece que eso es imperdonable. Está bien, yo no la utilizo para deportes extremos tipo mountain bike, pero si caminando por un andén en una calle sufre del cambio de sol a sombra o con que solamente pase una nube por enfrente del sol, no me la quiero imaginar bajando una montaña que hay un bosque y que todo el tiempo está cambiando la iluminación. Ahora, volviendo al principio del video en el que te describí las características físicas de esta cámara, habrás notado que en ningún momento mencioné la batería. Y es por una simple razón: no se puede extraer, no se puede cambiar. Solamente tenemos la batería Enduro de 1255 mAh que viene incorporada dentro del cuerpo de la cámara. GoPro dice que sirve para grabar unos 90 minutos, aunque en la realidad es un poco menos. A pesar de esto, creo que no es tan grave teniendo en cuenta el precio y la cámara y sus características, pero lo que sí se me hace grave es que es la primera cámara en general, ni siquiera de acción, que se descarga más rápido estando apagada y sin hacer nada que lo que se descarga en uso. Y es que me pasó varias veces que salía y grababa los clips que hemos estado viendo en este video y la dejaba en mi escritorio durante unos 2-3 días y después volvía para descargar ese material y ya pasarlo para el computador y para editar y demás cuestiones. Pues resulta que la cámara no va encendida y no es porque se hubiera dañado o algo por el estilo, sino que simplemente apagada pasaba del 40-50% en el que lo había dejado la batería a estar totalmente en cero. Y siempre me ocurrió esto de forma recurrente y se volvía bastante, no sé, bastante frustrante tener que pensar que si no va a salir a grabar con esta cámara le toca primero cargarla todas las veces porque seguramente está descargada. Llegué a creer que era un defecto de puntualmente la cámara que yo adquirí, pero también recibí algunos comentarios de gente que tenían este mismo problema. Hay un punto de queja muy común que también he visto y que yo también lo viví, y es que esta cámara no tiene estabilización interna, algo que se me hace grave a pesar de que el Hyper Smooth es muy bueno. Por eso nos toca pasar siempre todo el material que grabemos en nuestra GoPro a través de la aplicación Quick y ya una vez ahí este se estabiliza y tendremos que descargarlo.
En mi caso, como edito en un computador, me toca ver la forma de pasarlo de mi celular a mi computador y eso lo vuelve otro paso adicional. El proceso no es tan complicado en sí, pero sí es bastante tedioso y deberían simplificar muchísimo más este tema, teniendo en cuenta que va a ser para usuarios que son principiantes y probablemente no tengan tantos conocimientos técnicos, aunque seguramente el argumento que tendrá GoPro detrás es como ella lo tiene en el celular, seguramente lo descargan y lo mandan directo a sus redes sociales tal cual sin hacerle nada. Es probable, pero en general es bastante frustrante y engorroso este proceso. Me parece muy bueno que GoPro haya vuelto a apostar por sacar una cámara en tamaño más reducido y pensando como en un público con un presupuesto un poco más limitado. Lastimosamente, esta Hero 4K falló monumentalmente. El tamaño y la practicidad sin dudas es genial, pero el resto de las prestaciones de la cámara de verdad que me cuesta decir algo positivo al respecto y créanme que he intentado buscarle puntos positivos. Ojalá que en las futuras generaciones GoPro siga intentando sacar una cámara más pequeña con las prestaciones que tenía por ejemplo la Hero 11, pero con características como el peso y la pantalla táctil que tienen por lo menos esta Hero 4K. Ahora, si eres un usuario muy poco exigente, es la primera cámara de acción que vas a comprar y necesariamente quieres que sea una GoPro, me cuesta decir que esta puede ser una buena opción teniendo en cuenta que el rango de precios que maneja, que está por alrededor de los $200, puedes adquirir otro tipo de cámaras de la misma GoPro, generaciones anteriores como la 9 o la 10, e incluso de pronto alguna 11. Estas últimas dos tal vez las encuentres nuevas. La 9 es un poco más difícil, pero puedes mirar a ver si encuentras alguien que la venda de segunda, que la venda usada y con un buen paquete de accesorios que valga la pena. O también puedes irte un poquito más atrás y cambiar de marca con la DJI Action 4 que salió hace 2 años, que es una muy buena cámara que tiene todas las funciones, tiene doble pantalla táctil y el rango de precio también está muy similar. Lo que te he contado en este video sobre esta cámara me hace pensar por qué no hay tantos videos de esta cámara en YouTube y son muchos los usuarios que se quejan de ella cuando vemos algún contenido o se habla de ella. No es la mejor cámara, ninguna cámara es perfecta, pero en esta realmente cuesta encontrar los puntos positivos. Esperemos que GoPro pueda mejorarlos a futuro o en futuras generaciones. Al menos lo intentaron, fallaron y esperemos que aprendan de ello. Pero a ti al otro lado, ¿cómo te pareció esta Hero 4K? ¿La estabas considerando comprar? Déjamelo todo en los comentarios. Y por supuesto, acá te voy a dejar un par de opciones de videos que hablan un poco más de esta cámara y algunas comparativas con otras alternativas en el mercado que te pueden resultar muy interesantes si sigues buscando una cámara de acción para comprar y no gastar tanto presupuesto en ella. Gracias por ver y nos vemos la próxima.